Bienvenidos al Colegio de Empresarios. Estamos en la recta final, ya estamos en el tema 10, ya estamos en su sesión número 13, y para que descansen ya de gobierno, de trabajo, de capital, ahora vamos a hablar de algo que yo creo que les va a gustar más: comercio internacional. Y vamos a tener hoy por objetivo cuál es el ámbito que abarcan los mercados mundiales, ¿sí?, correspondientes al comercio internacional, así como el origen, la evolución de las operaciones comerciales. Eso es lo que veremos el día de hoy, y esto es pues más afín a lo que ustedes están estudiando, pero eso no implica que lo demás no se tenga que ver, es parte del entorno de la empresa y que pues de alguna manera juega directamente con ustedes y los va a afectar también directamente. ¿Qué vamos a procurar conocer hoy? ¿Qué vamos a esforzarnos por entender hoy? Pues la importancia de los conceptos básicos del comercio internacional, diferenciar, por ejemplo, los conceptos aduana y transporte, no es lo mismo, a veces los confunden, identificar los auxiliares del fabricante nacional y del fabricante exportador. Los dos son fabricantes, pero para ser exportador sí se requiere tener una calidad muy definida, muy fija, cumplir con determinadas condiciones que sirva a la mayoría de los países. Al analizar la economía, debemos revisar la dimensión que trasciende las fronteras de un país. Si yo comienzo con un proyecto, una empresa en mi país, y esta empieza a crecer, ¿verdad?, yo puedo pensar, como visión de mi empresa, cubrir todo mi territorio, y esa es una estrategia válida. Pero también puedo pensar en llevar mis fortalezas, mis ventajas competitivas hacia otro país, que también es válido. Y entonces es prácticamente entrarle a las grandes ligas. Y para exportar no necesitamos ser de las empresas más grandes del país, ni cotizar en la bolsa. Podemos ser una pyme, y una pyme puede exportar. Cuando una pyme exporta, es reconocida por nuestro gobierno como Pymex, se le agrega una X, ¿sí? Pyme, que es la pequeña, micro, pequeña y mediana empresa, y Pymex es la micro, pequeña y mediana empresa exportadora, ¿sí? O sea, no tiene que ver el tamaño, simplemente el valor que tengan las personas, el coraje, la disciplina para exportar, porque si para vender en nuestro país ya tenemos que cubrir una gran cantidad de requisitos, para exportar pues todavía los requisitos son mayores y todavía más estrictos, porque pasan por la fiscalización de nuestro gobierno, más la fiscalización del gobierno donde queremos exportar, ¿sí? Ahí está la importancia del campo comercial. El comercio internacional vamos a definirlo como el intercambio de bienes económicos o de bienes y mercancías que se efectúa entre los habitantes de dos o más naciones. Vean cómo se diferencia de la mercadotecnia. En el comercio internacional es el intercambio de bienes. La mercadotecnia es el intercambio, es llevar al cliente final un satisfactor, dejar satisfecho a mi cliente final. No importa, en el caso de la mercadotecnia internacional, no importa en qué parte del mundo se encuentre. Entonces, de tal manera que dé origen a salidas de mercancía de un país, y eso le vamos a llamar exportación, y la entrada de mercancía que viene de otro país a un país. Eso se llama importación, ¿sí? Los datos demuestran que existe una relación estadística entre el comercio libre o libre comercio y el crecimiento económico. Nos revela que entre mayor comercio se tenga, más rápidamente crece el país. Y basta con verlo en los países desarrollados. Son los países que más grande cantidad de movimiento, de comercio, tienen en su suelo. Todos los países, incluidos los más pobres, tienen activos humanos, industriales, naturales, financieros, que pueden emplear para producir bienes y servicios para sus mercados internos o para competir en el exterior. Al mercado interno es común llamarle mercado doméstico, o sea que si encuentran en algún libro la palabra mercado doméstico, se está refiriendo al mercado nacional, al mercado interno, ¿sí? Bueno, ¿por qué son importantes estos mercados mundiales? Bueno, la economía nos enseña que podemos beneficiarnos cuando estas mercancías y servicios se comercializan. Por eso les decía yo hace un momento, no importa el tamaño, no importa si somos chicos o grandes, podemos exportar, ¿sí?
Por ejemplo, yo tengo un despacho de consultoría en planeación estratégica y de pronto tengo que viajar a otro país para dar una capacitación o para dar una conferencia. Me lo permite. En este sentido, no tengo que pasar por una aduana. Mi trámite no es el mismo que para una mercancía, un bien tangible. ¿Por qué? Porque lo que estoy exportando es conocimiento. Entonces vamos a empezar a diferenciar el mercado internacional, el comercio internacional, es la transferencia de bienes tangibles, los podemos ver, los podemos tocar, los podemos pesar y los podemos medir. ¿Sí? Dicho simplemente, el principio de la ventaja comparativa significa que los países prosperan, en primer lugar, aprovechando sus activos. Es decir, si yo tengo un país próspero porque estoy haciendo un uso óptimo de mis recursos, de mis activos, ¿verdad?, puedo tener la posibilidad de exportar primero como país, ¿sí?, pero también lo puedo hacer como pequeña empresa, mediana o grande. Eso no va a ser limitante. ¿Por qué hay comercio internacional? ¿Qué ocasiona el comercio internacional? Bueno, podemos distinguir dos cosas. La distribución irregular de los recursos económicos y la diferencia de precios. Esas son las dos razones por las cuales existe el comercio internacional. Porque hay países donde les falta algo y hay un país donde les sobra algo. O bien, hay un país donde el precio de un producto es alto y aunque lo traiga desde otro país, me sale más económico traerlo de afuera. ¿Por qué digo aunque? Porque hay aranceles, hay barreras de entrada, lo vamos a ver hoy. O si no lo vemos hoy, lo vemos en estas siguientes sesiones, porque el tema es largo, es extenso. ¿Dónde comienza el comercio internacional? Bueno, el comercio internacional se encuentra en el intercambio de riquezas o productos de países tropicales por productos de zonas templadas o frías. Conforme se fueron sucediendo las mejoras en el sistema de transporte y los efectos del industrialismo, ¿sí?, este intercambio fue mayor y el comercio internacional cada vez fue creciendo debido a las corrientes de capital, por eso era importante ver antes los movimientos de capital y los servicios en las zonas más atrasadas en su desarrollo. Es decir, hay productos que por su situación geográfica solamente existen en un lugar, pero que se requieren en otro. El país que tiene esos recursos los puede exportar. Estamos hablando en este sentido de los recursos naturales. Así comienza el hombre. Cuando el hombre se dedicaba a la caza, iba siguiendo al animal del cual se alimentaba, hasta que lo lograba cazar, pero por los cambios de temperatura, los animales migraban y el hombre iba migrando con ellos. Pero había quien se había especializado en la pesca mientras otros se habían especializado en la caza. Había seres humanos que se habían especializado ya en la agricultura. En algún momento de la historia, en algún punto coinciden y comienza el intercambio. En ese momento no hay moneda, hay un trueque. Yo te doy algo que te sirve a ti a cambio de que tú me des algo que me sirve a mí. Y así comienza el comercio. ¿Cuándo le llamamos internacional? Cuando el hombre empieza a dibujar barreras, empieza a fijar límites a sus territorios y el pasar de un territorio al otro implicaba tener que pedir permiso para no ocasionar una guerra. El comercio internacional ha presentado un crecimiento notable, grande, importante, desde 1970. Vamos a hablar un poquito, vamos a recordar un poquito tecnología. ¿Cuándo empezó Internet? ¿Cuándo comienza a desarrollarse Internet? ¿Tendrá que ver Internet con el desarrollo del comercio internacional? La respuesta más probable es sí. En la medida que la comunicación fluye con mayor libertad, fluye rápidamente, podemos comunicarnos a través del Internet con otros países, ver qué tiene, ver su historia, analizar, ponernos en contacto rápidamente. Entonces, obviamente el Internet ha facilitado el comercio internacional. Los últimos 30 años, vean con Internet cuánto tendrá Internet, han revelado un cambio significativo en los flujos de comercio global. A medida que más países en vías de desarrollo pues van participando en el comercio. Hay tendencias que reflejan la emergencia, es decir, emergencia es de salir de un sistema de comercio global, ¿sí?,
o de crecer. Crecimiento, mientras que los países desarrollados representaron un 73% del comercio, los países en vías de desarrollo solamente incrementaron su participación de 23% a 27%. ¿De cuándo a cuándo? De 1970 a principios de este siglo. ¿Sí? Fíjense, por eso son países desarrollados. El comercio es un principal promotor del desarrollo de los países, el intercambio comercial. ¿Ok? Los patrones geográficos. La geografía del comercio internacional revela un predominio de un pequeño número de países, principalmente en América del Norte, Estados Unidos y Canadá, no tenemos mucho que encontrar por ahí, ¿verdad? Europa Occidental y el Lejano Oriente, que el Lejano Oriente como característica principal siempre han sido negociantes o comerciantes, mejor dicho. En conjunto, los Estados Unidos, Alemania y Japón, nada más esos tres países representan el 30% de todo el comercio que hay en el mundo. Nada más tres países representan el 30%, casi la tercera parte del comercio que hay en todo el mundo. Grábense, los Estados Unidos, Alemania y Japón. Japón es un país que no tiene grandes recursos energéticos, no tiene petróleo, por ejemplo. Y es uno de los principales comerciantes internacionales. El 28.5% de las exportaciones lo manejan estos tres países y el 32.1% de las importaciones. Consumen más del resto del mundo que lo que le ofrecen al mundo, pero como lo que le ofrecen es muy caro, es muy valorado, pues les queda el recurso económico para poder importar. Estos cambios geográficos también se reflejan en términos del flujo transoceánico. El comercio transpacífico, es decir, a través del Océano Pacífico, crece más rápido que el comercio en el Océano Atlántico. Ah, caray, ¿qué países dan al Pacífico? ¿Qué países dan al Atlántico? Eso ya nos va dando una referencia. La escala geográfica. La mayor parte del comercio internacional tiene una connotación regional promovida por la accesibilidad geográfica y los bloques económicos. La dependencia. Las naciones dependen en distinta medida de su comercio internacional. Por ejemplo, muchos países dependen en gran medida de la exportación de ciertos bienes, como pueden ser el café, el azúcar, el plátano, el cacao, ¿sí?, para generar ingresos. Otras dependen de un mercado específico, como podría ser la dependencia de México de los mercados de Estados Unidos. ¿Por qué? Pues por la cercanía. Somos un país mediano económicamente hablando, ¿sí?, un país mediano en cuestión de competitividad, pero que por fortuna o por desgracia, dependiendo del cristal con que lo miremos, pues tenemos de vecino al país más poderoso del mundo y a uno de los que influyen en el porcentaje del comercio internacional. Debemos de aprender de ellos y pues si lo tenemos arriba y son grandes importadores, pues es relativamente normal que sea nuestra principal fuente de comercio. Para comprender el comercio debemos tomar en cuenta varias cosas. La competencia, primeramente. Los países con recursos similares pueden producir recursos similares, tales como alimentos, prendas de vestir. Vamos a competir con lo que producen lo mismo que nosotros. Cuando las personas producen artículos similares, su comercio tiende a ser competitivo. ¿Por qué? Porque cuando hay más produciendo lo mismo, yo me pongo las baterías y trabajo mejor. ¿Por qué? Si no, si me duermo, pierdo mi mercado. Aquí son los consumidores quienes se benefician de esta competencia. Un intercambio. Los países con distintos recursos son más propensos a comercializar sus productos. Por ejemplo, un país que se especializa en la fabricación de equipos electrónicos puede comercializar estos productos con otros países que se especializan, por ejemplo, en muebles. El famoso trueque. Yo fabrico productos electrónicos, tú fabricas muebles, pues vamos a hacer el intercambio. Yo te mando de mis productos, tú mándame los muebles. Yo en mi país no tengo madera para hacer muebles, a ti te sobra. Y vienen los intercambios. La accesibilidad. ¿Qué significa esto? ¿Qué puedo llegar? Que tengo una manera de alcanzar a ese mercado. Sí.
¿En qué se refiere la accesibilidad? ¿Me conviene más carretera? Bueno, lo más costoso es por aire, en avión. Entonces tengo que buscar una carretera. Y si no tengo una carretera a la mano, el mar. Si no tengo ambos, no puedo hacer negocio, estoy cerrado. Entonces las vías de comunicación se vuelven mucho más importantes. La función primordial del comercio consiste en superar las distancias, ¿sí? Y también el tiempo, porque hay una barrera a tiempo. Entre más tiempo tarde, más me va a costar transportar mi mercancía. Es muy claro que el número de personas empleadas en el comercio internacional ha de estar en proporción con de los empleados en producción, ¿sí? Ya que de otro modo el beneficio comercial recarga demasiado los precios. Es decir, yo no puedo tener más gente de la que los precios a la hora de transportarse, ¿sí?, me pueden generar ingresos. Pongo un ejemplo. Si aquí en mi país algo cuesta 100, yo para llevarlo a otro país le tengo que agregar costos de pago de aduana, pago de aranceles, de impuestos, etcétera, que van a hacer que mi precio se eleve. Yo no puedo vender exactamente con mi mismo precio en otro país. ¿Por qué? Porque todo ese traslado implica un costo. Entonces, yo tengo que poner un precio que además de que me permita competir, ¿sí?, me permita seguir manteniendo mi planta. Si tengo más empleados de los que realmente necesito, voy a mermar mi utilidad. Las ventajas del comercio internacional. Cada país se especializa en aquellos productos donde tiene una mayor eficiencia, lo cual permite utilizar mejor sus recursos productivos y elevar la vida de sus trabajadores. Los precios tienden a ser más estables. Hace posibles que un país importe aquellos bienes cuya producción interna no es suficiente o no son producidos en el país. Hace posible la oferta de productos que exceden el consumo a otros países en otros mercados. Si yo tengo excedente de un producto o de una mercancía, pues en vez de tirar ese excedente o almacenarla, que aumentaría mi costo, ¿verdad?, mi costo de inventario, pues mejor la exporto en donde me la puedan comprar. Hay un equilibrio entre la escasez y el exceso. Si a mí me falta algo, siempre habrá alguien que le sobra, lo puedo importar. Si a mí me sobra algo, siempre habrá alguien que le puede hacer falta, lo puedo exportar. Los movimientos de entrada y salida de mercancías dan paso a la balanza en el mercado internacional. Por medio de la balanza de pagos se informa qué tipos de transacciones internacionales han llevado a cabo los residentes de una nación en un periodo dado. Le llamamos balanza de pago o balanza comercial. ¿Qué elementos intervienen? Homologación, aduanas, transporte y riesgo cambiario. Son 4 factores que tienen que ver con mi importación y mi exportación. Los voy a anotar, ¿sí? Homologación. ¿Qué es la homologación? Bueno, la homologación es que lo que yo vendo aquí sea estrictamente igual a lo que necesitan en otro país, que no le tenga yo que hacer cambios, que si yo vendo aquí una computadora tenga exactamente las mismas características de las que utilizan en otro país. Por ejemplo, si yo fabricara computadoras, mi teclado no le iba a servir a los rusos, porque ellos hablan otro lenguaje y escriben de otra manera. Entonces tendría que hacer una adecuación. Las normas internacionales que vimos anteriormente de certificación, de aseguramiento de la calidad, me permiten hacer esa homologación. Me permite que lo que yo hago en un país sirve tal cual está para otros países. Otra forma de homologación es la corriente eléctrica. Nosotros usamos 120 volts de corriente alterna, pero en otros países es diferente. Entonces, si yo tengo un producto electrónico que quiero llevar a otro país, tengo que homologarlo en cuanto a sus requerimientos de energía. Los teléfonos celulares que utilizamos en México tienen un sistema de funcionamiento diferente al que se usa en Europa. Los sistemas de video que utilizamos en América son distintos a los que se utilizan en Europa. Tendríamos que homologar, volverlos iguales. Las entradas de los enchufes en las paredes son diferentes en mi país, en nuestro país, México, que los que se usan en Europa. E incluso son diferentes muchas veces
a los que se usan en América Latina. Por ejemplo, nuestra entrada normal, tradicional, domiciliaria, es así, son dos clavijas. En el sur, en Sudamérica, la clavija va inclinada. Entonces mi enchufe de aquí no me sirve, por ejemplo, en Argentina. Entonces tengo que cambiar los equipos que yo pidiera vender al tipo que utilizan allá y viceversa cuando vienen de otro lado. ¿Qué otra cosa tengo que ver? Pues tengo que ver la aduana a donde primero voy a acercar mi mercancía para que salga del país y luego a la aduana a la que va a llegar para que entre al país de destino. También tengo que tomar en cuenta qué transporte voy a utilizar y ya les dije que de preferencia debiera de ser terrestre, pero si voy a exportar a Europa, pues no puedo llevarla por vía terrestre, necesitaría yo un transporte marítimo. Y los riesgos, el riesgo cambiario, porque cuando yo exporto al tipo de cambio vigente y el pago que se me va a hacer es al tipo de cambio vigente del momento del pago. Si ocurre una devaluación, este tipo cambiario me puede provocar o una gran pérdida o una gran ganancia. Estos 4 factores los debo de tener siempre en mente para cualquier tipo de comercialización, sobre todo internacional, ¿sí? Entonces, la actividad empresarial consiste en la venta de bienes y servicios. Las ventas dentro de un país están sometidas a toda una serie de normas y sistemas de impuestos que el empresario conoce o debiera de conocer, normas de envasado, etiquetado, sanitarias, técnicas, etcétera. Esto me sirve para homologar. Impuestos sobre ventas, impuesto al valor añadido dentro de mi país y fuera de él. Aquí las aduanas y la homologación me sirve. Además tiene varios auxiliares, contadores, asesores fiscales, asesores laborales. El empresario conoce las normas del entorno en el que venden a nivel internacional. Llega un momento en el que por distintas razones, cuando le está yendo bien, el empresario decide exportar y exportar significa vender fuera de nuestras fronteras. Así de sencillo. Entonces, si exportar significa vender fuera de nuestras fronteras, ¿qué significará importar? Pues significa comprar fuera de nuestras fronteras. Vender en otro país constituye una actividad que puede estar llena de obstáculos y riesgos. Pero estos obstáculos se pueden salvar, ya que muchas de las empresas que exportan lo hacen con un gran éxito. Exportar implica una serie de riesgos mayores que la venta en el propio país. Imagínense que ustedes están exportando a Japón y hay un problema. No es fácil decir, pues ahorita voy a Japón a resolver el problema. En cambio, en la Ciudad de México, si podemos ir a cualquier parte de la República prácticamente el mismo día y algunas veces volver en el mismo día. Entonces, ya desde ahí tenemos un problema. La barrera del idioma, los hábitos y las costumbres, la barrera cultural, ¿sí? Hay países en los que uno llama y dice, ¿qué pasó? A ver, dime. Y ya no dan más tiempo. Y nosotros somos muy dados a la ceremonia, aunque no lo parecemos. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo te ha ido? Oye, ¿viste la Eurocopa? ¿Qué te pareció el juego? Y tenemos una introducción larguísima que para los hábitos, las costumbres de otro país, eso es una falta de educación, es una grosería de parte nuestra. Entonces debemos de conocer hábitos, culturas, costumbres del lugar al que vamos a exportar o a importar. ¿Cómo inicia una actividad exportadora? Bueno, imaginemos que tenemos un fabricante que vende en su mercado nacional, por ejemplo en Italia, fabrica puertas, ¿sí? Y entonces recibe pedidos de una importadora que está en Suiza, que a su vez le vende puertas a otras empresas en Suiza. Entonces vamos a poner aquí, voy a borrar estos elementos. Tengo a un fabricante en Italia y tengo a otro en Suiza. Y este de Suiza le vende a otros. Yo no sé a quién le venda. Entonces, este le vende aquí y este a su vez revende.
yo le quiero llevar estas puertas a Suiza. Entonces, hacemos un contrato, ¿verdad? Y fijamos cuándo le voy a entregar la mercancía a esta empresa suiza. Cumplo con los requisitos, armo mi número de puertas necesarias para los suizos, ¿verdad? Hago mi contacto con un servicio de comercio exterior y comienzo a vender mis puertas. Las puertas en el mercado italiano no están en este momento vendiéndose mucho, entonces yo puedo estar surtiendo indistintamente, indeterminadamente a mi país, a mi amigo de Suiza. Voy a poner un número que se me acaba de ocurrir. Vamos a suponer que yo puedo fabricar 150 puertas, porque son de una calidad muy especial, son hechas a mano, son puertas con madera muy finas, labrada. Es una chulada de puertas. ¿Cuántas quieren? Háganme el pedido. ¿Sí? Entonces, estos hombres fabrican 150 puertas mensuales y los suizos le piden sus 150 puertas y Suiza va a vender 50 por este lado, 50 por este otro y 50. No sabemos a quién se las está revendiendo, no sabemos si es dentro de su territorio o a su vez va a hacer algo con ellas, ¿no? Entonces, ¿qué sucedería si aquí en Italia, que no estaba yo vendiendo mis puertas, me empiezan a pedir puertas? Caramba, estoy en un problema. ¿A quién atiendo? ¿A mi mercado exterior o a mi mercado interno? ¿Sí? Bueno, a lo mejor yo tengo capacidad para hacer 300. Bueno, entonces 150 se van al doméstico y 150 se va a exportación. ¿Pero qué creen? Que comienzo a ganar más en el mercado doméstico, las vendo más caras, porque como empecé después, las vendo al precio que se los daba a los suizos, con todos los aranceles y todo, y resulta que son tan buenas que me las están comprando. ¿Qué decisiones toman ustedes como empresarios? ¿Sabes qué? Pues empiezo a vender más aquí en mi país, me quito riesgos de aduana, me quito riesgos de aranceles, de transportes, etcétera, y en vez de vender 150 y 150, pues vendo todo aquí. Sí, es una decisión empresarial, ¿sí? Pero ¿qué sucede si el mercado de puertas aquí se vuelve a reducir? Ya te saliste de este mercado y tienes que volver a entrar. Y entonces resulta que cuando tú te saliste, el suizo ya tiene un nuevo proveedor de puertas y te dice, pues muchas gracias, me abandonaste, ya tengo otro proveedor y entonces ahora tengo que buscar un nuevo mercado. Me quedé sin mi mercado de exportación y me quedé sin mi mercado doméstico. Cuando estamos exportando no hay que poner todos los huevos en una canasta, pero tampoco hay que ser malagradecidos con los mercados. Hay que ver la manera de no dejar un mercado al que ya se llegó porque cuesta mucho trabajo. ¿Sí? Nuestro aprendiz exportador deberá decidir entonces a qué país exportar basándose en la elección de criterios sólidos de exportación. Si es cuando ya decidí exportar, ¿qué debo aprender? Debe aprender que desde su fábrica hasta el almacén del cliente van a haber factores determinantes como, 1, transportes internacionales seguros, despachos de aduanas que aplicarán aranceles aduaneros, tasas, licencias de exportación e importación y muchas otras cuestiones además de documentos. Eso es lo que les comentaba yo de cómo se va incrementando el precio conforme yo voy exportando. Además, si no tiene confianza con respecto al cobro, posiblemente solicitará garantías y mediante procedimientos en los que intervienen varios bancos. ¿Sí? Todo esto y mucho más. Las diferencias de precio entre la mercancía exportada y la mercancía que se comercializa en el mismo mercado en el que se fabrica, hay que tener muy en cuenta. Fíjense que aquí con mi mismo mercado de Italia, mi empresa suiza, ¿verdad? ¿Qué diferencias de precios tengo aquí con respecto a las que tengo aquí? A lo mejor exporto a un precio más económico para poder competir allá y aquí resultaron que las vendía yo más caras. Pero encuentro después que otro fabricante nacional empieza a competir con puertas muy parecidas a las mías con un precio menor. Bueno, habrá mayores riesgos para el exportador y si las diferencias con respecto al precio
son muy grandes entre el fabricante y el consumidor. ¿Ok? Entre mayores diferencias hay, más riesgos se corren. Si nuestro fabricante de puertas decide exportar, se va a encontrar en principio en clara desventaja con respecto a los fabricantes que ya están en Suiza, ya están en el país de destino, ¿sí? Ya que su mercancía deberá asumir unos costos que las puertas fabricadas en el país de destino no tienen. Por encima de la línea amarilla, vean su dibujo, están los costos que soporta solo la mercancía exportada, que viene desde la fábrica, el transporte, el navío, corre el mar, llega hasta el otro puerto, bajar la mercancía y dejarlo en la aduana del importador. Todo ese proceso, todos esos riesgos los está cubriendo el exportador. El importador dice, yo pago hasta que lo reciba, papá. Si no, pues no pago. En todo ese camino pueden suceder accidentes, pueden haber eventos que hagan que mi mercancía se dañe, se pierda, se lastime, etc. Esos riesgos los tengo que llevar yo como exportador. Existen una serie de nombres de algo que se llama Incoterms. Incoterms. Y son valores internacionales terms, que significan, miren, yo soy aquí el exportador y acá está el importador y esta es mi fábrica. Si yo cuando le doy un precio a este que está en otro país, en Europa, y yo estoy en México, yo le puedo decir mi precio es Ex Works y digo en dónde está mi fábrica. Puedo decir Querétaro. Mi precio Ex Works Querétaro. Esta palabra Ex Works, ¿sí?, significa que es un precio en mi fábrica y todo lo que vaya de aquí hasta allá lo va a pagar el importador. Otro, bueno, este se abrevia así, ¿sí?, en una factura. Otro de los usos que yo le puedo dar es decir, ¿sabes qué? Que mi precio es free on board, libre a bordo, ¿verdad? Y ya digo en dónde, o sea, lo voy a subir a un camión y lo voy a dejar en algún lugar. Libre a bordo, Veracruz. Entonces, significa que yo ya caminé de aquí a por lo menos este lugar donde está el puerto, ¿verdad? Bueno, existen varios Incoterms y estas siglas son reconocidas internacionalmente. ¿Para qué? Para que el importador sepa hasta dónde corre riesgos él y el exportador sepa hasta dónde le toca correr sus riesgos, ¿sí? Entonces, por ahí en sus actividades hay unas preguntas de Incoterms, a estos nos referimos. Eso se usa mucho en comercio internacional, que es la parte activa del negocio. Costos exclusivos que incrementan el precio del producto. Bueno, la adecuación del producto al mercado de importación, por ejemplo, imprimir y pegar etiquetas en otro idioma. Tuvimos una situación trabajando hace algún tiempo con Semarnap, sí, es agricultura. Bien, y estábamos exportando tunas, estábamos exportando tunas a Japón. Entonces, el idioma oficial para exportar a Japón es el inglés. Si le ponemos en inglés, la empresa importadora en Japón no tenía problemas. Pero cuando vimos a los amigos japoneses y les mostramos las tunas, unas tunas enormes, grandes, preciosas, ya se les había quitado las espinas, pero siempre queda algo, ¿no? Y cuando las vimos y se las mostramos, uno de ellos estuvo a punto de morderla con todo y la cáscara, y lo detuvimos, ¿no? No, por favor, no, ¿verdad? El japonés normalmente es muy cordial, es muy respetuoso, saluda, hace una reverencia, pero no se vale tocar, ¿sí? Es una falta de respeto. Entonces me tocó a mí detenerlo de la mano, le dije, no, vea por favor, y ya, en inglés, ¿sí? Entonces, pero sí se molestó porque no se molestó porque lo detuve, sino porque lo toqué. Después lo supe y después se arreglaron las cosas. ¿Por qué?
porque los dos entendemos que tenemos costumbres diferentes. Y entonces le mostramos cómo se cortaba una tuna. Y tuvimos que hacer unos dibujitos en la caja donde iban las tunas, donde venía más o menos la tuna así, y entonces se le mostraba que había que cortar con un cuchillo. Esta era la tuna, la primera parte. La segunda parte de la tuna, así, y entonces con un cuchillo que aparecía por aquí, ahí está el cuchillo, con mucha imaginación, ¿verdad? Se le hace una línea a lo largo. Con ese mismo cuchillo se abre, y ya después con las manos, simplemente, hay que cortar esta parte y esta parte, los dos extremos. Luego se corta longitudinalmente y luego se abre. Lo hicimos con 4 o 5 caricaturas, 4 o 5 viñetas. Ahí mismo, así estos garabatos todos feos, sí lo entendieron los japoneses y ya no tuvimos que usar un idioma. Usamos el idioma de las imágenes, que ese es internacional, ese es mundial. Y entonces ya supieron cómo se abrían y cómo se comían las tunas. Cuando la probó, quedó encantado el señor. Después probó dulce de tuna, refresco de tuna o agua de tuna, y quedaron enamorados de la tuna, y se hizo la exportación. Nosotros éramos intermediarios que habíamos sido contratados por Zagarpa para ayudar al grupo de productores de tunas. Vean lo que pasó. En el transcurso, como estos señores de tunas vendían muy bien, dijeron, ya no necesitamos a nuestros intermediarios, la función que estábamos haciendo nosotros. Ya lo podemos hacer solos, ya tenemos el contacto. Y cuando intentan comunicarse con este grupo de comerciantes japoneses, los japoneses son muy estrictos y son gente muy derecha. Sospecharon que había pasado algo, nos llaman a nuestra oficina y nos dicen, oye, ahora ya me está tratando directo aquí, dice que ustedes ya no. ¿Qué pasó? Pues yo no sabía nada, yo no sabía que ya ellos, a mí no me han dicho nada, entonces los están dejando fuera del negocio a ustedes. Pues no, déjame averiguar qué pasó y luego les platico. Ha de haber sucedido ahí una falla en la comunicación. Cuando hablo con estos productores dijeron, ya no necesitamos más sus servicios. Entonces me comunico con los japoneses, estos señores japoneses me dicen, esto no me gusta, porque no es honorable. Y se terminó el negocio. Un negocio que hubiera sido muy productivo para todos, se acabó porque quisieron ahorrarse el costo del intermediario, que en este caso éramos nosotros. Todo eso lo tenemos que tener en cuenta. Por eso los costos se incrementan el precio del producto cuando vamos a exportar, pero se debe de valerse. Y a veces el comerciante mexicano quiere enriquecerse inmediatamente. Además de esos costos, también tenemos derechos y trámites derivados de la exportación. Simplemente la documentación de la exportación, el pago a la agencia aduanal, que va en función de las facturas que estamos mostrando. Porque deberíamos que llevar unas facturas, debemos llevar una lista de empaque. Los seguros relacionados con la operación, el transporte, si es transporte internacional, si es local, si tengo que cambiar transporte, si por ejemplo al subir al barco tengo que bajar la mercancía del transporte para que se suba al barco, y eso tiene un costo. Si por alguna mala logística el camión llegó antes que el barco y el camión se tiene que ir, hay que descargarlo del barco a un almacén y luego del almacén al barco. Ya me implicó un costo adicional si no controlo adecuadamente eso. Los costos bancarios derivados de la seguridad en el cobro, los seguros que contrato para asegurar mi pago. Diferencias de cambio entre las monedas del país, que les decía, una devaluación y nos puede hacer perder o ganar mucho dinero, ¿sí? Y todos los trámites que vienen en consecuencia. ¿Cuáles son los costos comunes con el fabricante del país importador? La fabricación, el marketing, los impuestos interiores y la distribución dentro del interior. Esos 4 son comunes a la empresa que está importando y a la empresa que está exportando. ¿Por qué aduanas y transportes como un solo rubro? Bueno, porque tienen significativas diferencias. El arancel aduanero, entiendan el arancel como un impuesto. El arancel es prácticamente un impuesto. Entonces, es la necesidad de recaudar dinero para cubrir los costos.
Por ello, gravan con impuestos toda una serie de situaciones. Una de estas consiste en gravar los bienes por el mero hecho de pasar una frontera. Solo por cruzar ya tuvimos que pagar un impuesto para entrar al otro país. Esto se le conoce como barreras de entrada. Los tratados de libre comercio pretenden reducir esos aranceles o incluso desaparecerlos. Para eso son esos tratados. El derecho impuesto recibe el nombre de arancel aduanero. El arancel ha tenido distintas aplicaciones a lo largo de su historia, sin olvidar el motivo recaudatorio, ¿verdad? Acuérdense que también por ley, por constitución, debemos de pagar impuestos. Si el arancel es muy elevado, ¿sí?, los productos importados aumentan. Una manera en que tienen los países de proteger su producción nacional es subir aranceles a productos similares que vienen de otros países. Es lo que tenemos aquí en el ejemplo. Telas importadas de un país imaginario tienen un arancel que duplican su valor. Si el costo de la tela es 100 pesos y el arancel es de 100 pesos, la tela importada va a costar 200 pesos. La tela equivalente nacional cuesta 90 y no paga arancel. Pocos consumidores comprarán la tela. Tendría que ser de muy buena calidad o de un nombre de marca reconocido para que la gente lo comprara. Una manera de que los países tienen para proteger su economía es poner barreras arancelarias. Pues vamos a ponerle barreras a todo mundo. No, porque si yo le pongo barreras a los productos que vienen, voy a inventarme un país de Tumbuctú, ¿verdad? Ellos también me lo van a poner a mis productos cuando yo quiera ir allá. Entonces yo no me puedo pasar la vida poniendo barreras. Para que eso no suceda, están los tratados comerciales. ¿Qué diferencias significativas puede haber en el transporte? Ya vimos los aranceles. Lo que aquí me cuesta una cosa, en otro país me cuesta otra. Hace muchos años decíamos, me voy a Estados Unidos a comprar lo que sea. Me compré la grabadora, la cámara de video, la cámara fotográfica, la laptop. Bueno, pues yo he ido a Estados Unidos últimamente y a veces ya no vale la pena comprarlo. E incluso en muchos productos tengo mejor precio en mi país. Y voy a más. Llego a una tienda de electrónica donde hay computadoras y me encuentro 2 o 3 marcas. Y aquí ya tengo una cantidad que no sé ni cuál escoger. Voy a una tienda en los Estados Unidos de electrodomésticos, veo una televisión y hay 2 o 3 marcas. Y aquí en México tenemos cualquier cantidad de marcas. Y entonces yo me pregunto, ¿quién realmente tiene una economía más libre en cuanto a comercio se refiere? Y me llevo a la sorpresa que en algunos productos en México tenemos una gran gama, una gran variedad. Y eso, bueno, ¿quién es el beneficiario? Pues finalmente el consumidor. ¿Por qué el transporte es importante? Bueno, porque el precio de transporte es por la distancia. A mayor distancia, mayor costo. El fabricante del país de importación deberá mover la mercancía pocos kilómetros, mientras que el que está exportando pues lo va a llevar más kilómetros. ¿Cómo cobran los fletes? Los fletes nos cobran por 2 motivos. Nos cobran o por volumen o nos cobran por peso. Híjole, aquí volumen salió muy mal, voy a volverlo a escribir. Nos cobran por volumen o nos cobran por peso. Es decir, si mi producto no pesa pero ocupa mucho espacio, algodón, por ejemplo, me van a cobrar por el volumen que ocupa. Si mi producto no ocupa volumen pero es muy pesado, acero, me van a cobrar por lo que pesa. ¿Qué va a hacer la diferencia? Me van a cobrar el que cueste más. Así es, y así es internacionalmente. Si les conviene cobrarme por volumen, me cobrarán por volumen. Si les conviene cobrarme por peso, ¿sí? Por peso bruto, pues me van a comprar por peso bruto. Además, recuerden que cuando exportamos tenemos que empacar la mercancía de tal suerte que no se deteriore en el transcurso. Y eso también me incrementa mi costo. Ejemplo, en la República Checa se fabrican los automóviles Skoda.
El fabricante es Daewoo. Daewoo se comercializa como Chevrolet en Europa Occidental. Es nada más cultural. El Chevy que conocemos aquí es Opel en Europa, para que se den una idea, ¿no? Entonces Daewoo es Chevrolet en Europa y Opel es Chevrolet o Chevy en México, ¿no? Todos estamos en una economía globalizada, ¿sí? Entonces exporta sus vehículos a la República Checa. De cara a la venta de automóviles a consumidores checos, el precio de transportes de Škoda es muy pequeño, mientras que los automóviles de la empresa Daewoo deben llegar desde la República de Corea del Sur, recorriendo más de medio planeta por distintos medios de transporte. ¿Quién costará más al final? Pues el que viene recorriendo medio planeta, ¿verdad? Entonces tienen que hacer productos de mayor calidad para poder competir. Vamos a ver esta tabla. Del exportador tiene auxiliares, tiene cosas que lo ayudan. La actividad empresarial dentro del mercado nacional del empresario se ayuda, y válgame la redundancia, con una serie de auxiliares para que ocupen determinados aspectos de su empresa, ya que él mismo no puede saber de todo. ¿Qué auxiliares usa el fabricante nacional que a veces no es, ni siquiera exporta? Pues tiene un asesor contable, porque le lleva la contabilidad, un asesor laboral, que es las cuestiones de trabajo, un asesor fiscal, que le ayuda en las cuestiones de impuestos, y un gestor que hace todo lo anterior. Si va a exportar, además, tiene que saberlo, no solo de nuestro país, sino del país al que va a exportar. Esos son sus auxiliares. ¿Sí? También hay una cámara de comercio. Es la ayuda al empresario a iniciar y mantener la actividad exportadora mediante una serie de acciones. En México, la principal ayuda para exportar que da financiamiento es Bancomext. La vamos a ver más adelante. ¿Sí? Hay una logística. La logística contiene tres partes. Grábenlas muy bien. Cuando oímos la palabra logística, a veces no nos queda claro de qué estamos hablando. Cuando oímos logística, es almacén, producción y transporte. Estas tres cosas juntas es lo que se le conoce con el nombre de logística. El almacén puede ser de dos tipos. Puede ser de materia prima o también puede ser de producto terminado. Esto me está gustando como para pregunta de examen. Entonces, cuando nos referimos a logística, abarca estas tres partes: el almacén de materia prima y de producto terminado, la producción en sí y el transporte. ¿El transporte de qué? Del producto terminado. Todo eso, cuando vemos en el periódico gerente de logística, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que hacer estas tres funciones: llevar la mercancía a través de estas tres estaciones. ¿Sí? Entonces tiene que conseguir precios competitivos para el transporte. ¿Sí? Incluso si este se realiza por distintos medios, viaja por carretera y luego viaja por ferrocarril y luego viaja por barco, que se puede dar. El ferrocarril es el más económico, pero el más tardado, el más lento. ¿Sí? También tenemos las agencias, los agentes de aduanas, las agencias aduanales. ¿Qué hace una agencia aduanal? Bueno, pues es el quien recibe la documentación necesaria para llevar de un país a otro la mercancía. La agencia aduanal o el agente aduanal de mi país, ¿verdad?, me pide todos los papeles que ya sabe que aquí van a recibir. Si desde mi país no entrego la documentación completa, mi agente aduanal ya no me va a trasladar hasta que no esté la documentación completa. Si este agente aduanal, queriéndome ayudar, falsifica un documento, se le puede multar, se le puede castigar. Creo que por ahí tienen una actividad en donde van a ver qué tipos de multas se pueden dar y poner algunos ejemplos. Pero si este me falsifica un documento, lo pueden multar en la primera vez, después pierde su registro como agente aduanal. Hay un corredor de seguros, que no necesariamente es el agente aduanal. Hay agentes
o agencias aduanales que ponen su propia aseguradora y entonces ya tenemos un servicio integral. ¿Para qué sirven estos seguros? Pues si en el transporte choca el camión, se cae, le pasa algún accidente, lo asaltan, ¿verdad? No perdamos el valor de la mercancía, lo pudiéramos recuperar a través de ese seguro. O bien, a la hora de que están subiendo un contenedor con nuestra mercancía, se cae el contenedor y llevábamos producto frágil. Bueno, no perdimos toda la inversión que llevamos ahí, por eso requerimos de un corredor de seguros. También los despachos de patentes y marcas, debemos de ser muy cuidadosos de no violar la propiedad industrial que ya habíamos visto en unas sesiones anteriores, ¿sí? La propiedad industrial del país del destino, porque para nosotros puede ser perfectamente legal, pero al llegar a otro lugar tenemos que pagar derechos por propiedad industrial. La oficina de normalización es la que me permite homologar, que hace que correspondan las normas de calidad internacionalmente. Y finalmente, pues requiero de bancos. ¿Para qué me sirven esos bancos? Pues para utilizar los mecanismos para asegurar el cobro. Usualmente se usan facturas pro forma. Yo envío una factura pro forma, es una factura que no tiene valor aquí en mi país, pero que para el país al que llega sí, porque con esa factura llega al banco y le dice, oye banco, voy a hacer este pago, tengo estos papeles, hasta que no reciba, hasta que no le notifique mi agente aduanal que ya recibió todo esto, tú no le des el pago a mi cliente de México. Para eso me sirve una factura pro forma. Entonces, el banco del país a donde yo estoy exportando, junto con mi banco en México, deben de estar en comunicación para asegurar los cobros. Seguimos en la próxima sesión con Comercio Internacional. Hagan sus actividades de aprendizaje y nos vemos aquí muy pronto. Hasta pronto.